Buenos días a todos. Bienvenidos a esta final de la 12ª Olimpiada Financiera del proyecto Dufinet. Antes de empezar, recordaros que vamos a realizar capturas a lo largo de toda la sesión para luego ser publicitadas. Y recordaros, por favor, que cuando no estéis hablando, tener cerrados los micrófonos. Comienzo presentando a los miembros del jurado, que serán los que determinen los ganadores de esta edición. Contamos con don José Manuel Domínguez, director del proyecto Dufinet, don Sergio Corral, director general de la Fundación Unicaja, don José María López, responsable de RSC de Unicaja Banco, doña Carolina Lipe, del Departamento de Sostenibilidad de CECA, doña Clara Sancho, jefa del Servicio de Calidad, Evaluación y Programas Educativos de la Junta de Castilla y León, doña María Concepción Ortega, en representación de la Delegación Territorial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, don Eugenio Luque, decano de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, doña Francisca García, profesora de la UNED, don Raúl Mata, director de Secretariado de Empleabilidad y Emprendimiento del Alumnado de la Universidad de Jaén, don Juan José de la Vega, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva, don José Ignacio Sánchez, profesor titular y director del Máster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca, don Fernando Tejerina, profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valladolid, y don Pedro Sangro, vicerrector de Investigación e Innovación Educativa de la Universidad Pontificia de Salamanca. Gracias a todos por colaborar y ser miembros de este jurado. Los alumnos finalistas este año son Beatriz García, del IES Severo Ochoa de Granada, Eva Bautista, del IES Santa Aurelia de Sevilla, Gabriela Alcántara, del Colegio Internacional SEC Alborán de Ejido, Almería, Iván Fernández, del IES Fernando de los Ríos de Málaga, Javier Pérez, del IES La Fuensanta de Córdoba, Jessica Modroño, del IES Alejandría de Tordesillas, Valladolid, Judith Fraile, del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Salamanca, Lucía Sanz, del IES Alejandría de Tordesillas, Valladolid, María Denís, del IES Severo Ochoa de Granada, y Marta Fernández, del IES Padre Manjón de Granada. El procedimiento de esta final será el siguiente. Cada alumno contará con 5 minutos para defender su trabajo. El orden de intervención será determinado por un sorteo que haremos a continuación. Una vez finalizadas las argumentaciones, el jurado dispondrá de unos 35 minutos para la deliberación, determinando primer, segundo y tercer puesto y los accessit que considere. Pues vamos a comenzar y lo vamos a hacer con el sorteo para determinar el orden de actuación. Arni, por favor. ¿Cómo va a ser el proceso? Pues aquí veis cómo Arni va a añadir todos los participantes en su sección. ¿Qué premios vamos a sortear? Pues las posiciones. Y dándole al botoncito nos sale que el orden será Javier del IES La Fuensanta, el primero, Eva Bautista del IES Santa Aurelia, la segunda, Judith Fraile del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón, la tercera, Marta Fernández del Padre Manjón, la cuarta, Beatriz García del IES Severo Ochoa, la quinta, Iván Fernández del IES Fernando de los Ríos, el sexto, María Denís del IES Severo Ochoa, la séptima, Lucía del IES Alejandría, la octava, Gabriela del SEC Alborán, la novena, y por último, pero no menos importante, Jessica Modroño del IES Alejandría, la décima. Pues sin más esperas, comenzamos con las exposiciones. Tiene la palabra Javier Pérez del IES La Fuensanta. Cuando quieras, Javier. La planificación es útil si queremos tener un buen futuro. Esta es la moraleja otorgada por la fábula La cigarra y la hormiga. Hola, muy buenos días. Como ya ha dicho el jurado, yo soy Javier Pérez y vengo del IES La Fuensanta de Córdoba. En primer lugar, me gustaría agradecer al jurado aquí presente, a los profesores, al Banco Unicaja y a todos los organizadores por organizar estas Olimpiadas que tanto nos benefician a nosotros. Nosotros, como alumnos, nuestro objetivo principal es aprender acerca de financiación y de inversión. Y para llegar a este fin,
Las Olimpiadas nos plantean un llamativo problema. Amadora dispone de 10.000 euros en su cuenta corriente y necesita 18.000 para poder recorrer Europa con su pareja. Nosotros somos Víctor, su nieto, y vamos a ayudar a nuestra querida abuela a conseguir ese objetivo. Para ello disponemos de 3 años para poder obtener el máximo beneficio posible y poder lograr el sueño de nuestra abuela. En el primer año, Víctor invirtió en un bono a 2 años para obtener una rentabilidad asegurada, pese a que ese mismo año no hubiese deuda en el país. Luego acudió a un depósito a 1 año porque si Víctor diversifica, reduce su riesgo. La mayor parte del dinero invertido el primer año se fue en fondos de inversión y en rentas variables por dos únicas razones. La primera de ellas, por la estabilidad política y la baja de los tipos de interés. Y la segunda razón fue por la posible mayor capitalización de las empresas en bolsa en ese año. Todo esto fue clave para obtener unos mínimos beneficios ese mismo año y por lo tanto tendremos que conseguir más en el siguiente. Comienza el segundo año y Víctor decide comprar acciones en una empresa tecnológica por la capitalización que obtendrá las tecnológicas ese año debido a la salida de un nuevo procesador cuántico al mercado. Ese dinero salió de la venta de participaciones de la empresa aseguradora Asurex. La última inversión que Víctor hizo ese año fue una pequeña importación sobre el importe inicial del bono a 2 años. Luego, lo demás no invirtió nada, o bien porque no merecía la pena, ya era el caso de los depósitos, o bien porque el importe inicial ya fue suficiente. Este año obtuve pérdidas, por lo tanto tendremos que recuperarlo en el siguiente. En el último año, Víctor vendió todas sus acciones de la empresa tecnológica, debido a que la Unión Europea impuso una sanción a las tecnológicas por un mal uso de los datos. Y luego, ese dinero que vendí de esas participaciones se reinvirtió en el sector metalúrgico y en el sector asegurador. Luego, lo último que hice fue vender todo el importe del bono a 2 años de las anteriores jornadas y lo demás mantuve mi postura acerca de los depósitos en los fondos de inversión. Ese año tuve unos beneficios hartos, pero creo que cometí errores por no diversificar o por no hacer caso a la información económica. Víctor solo consiguió 11.300 euros y mira que alardeaba de ser un experto en finanzas. Y para conseguir los 18.000 euros, ¿qué deberá hacer Víctor? Pues pedir un préstamo al banco. El banco nos ofrecía dos tipos de préstamos. El primero, al que vamos a llamar tipo A, ofrecía un mayor plazo de pago, una menor cuota, pero a cambio nos ofrecía unos intereses más altos. El préstamo tipo B ofrecía un menor plazo de pago, una mayor cuota, pero menos intereses. Teniendo en cuenta todo esto, Víctor consideró oportuno elegir el préstamo tipo B, porque a la larga nos saldrá más barato debido a los intereses y además no considera oportuno endeudarse durante tantos años para un solo viaje. Luego, en poco tiempo, Amadora se jubilará y necesita consejos de su nieto Víctor para cómo poder complementar su pensión. Entonces, Amadora le preguntó si sería buena opción considerar una hipoteca inversa. Esto es como una hipoteca, pero cambiado los papeles. En este caso, es el banco el que va pagando la vivienda cada año. Y se termina de pagar cuando el banco paga totalmente la casa o la persona fallece. En esos dos casos, las personas o los familiares tienen la opción de o bien pagar todo el dinero que ha pagado el banco para quedarse la vivienda o bien dejar la casa al banco. Teniendo en cuenta todo esto, no es recomendable para Amadora por su buen estado de salud y además todavía es muy temprano pese a que tenga ya la edad para solicitarlo. Después de analizar la hipoteca inversa, toca buscar complementos de su pensión para que Amadora pueda ganar algún dinero más. Esto es una decisión muy importante que debemos tomar todos en algún momento de nuestra vida, puesto que debemos planificarnos el día a día. En este caso, Amadora podría, teniendo en cuenta su situación, podría alquilarse un piso a las afueras y poner en alquiler su piso del centro. Como vemos en esta gráfica, en este mapa, los alquileres han subido bastante, por ejemplo, en Madrid un 57%. O también podría alquilar su coche o bien poner su piso en piso turístico, pero no es recomendable por los tiempos que corren. Vemos que en marzo de 2020 no llega ni a un cuarto, el turismo no llega ni a un cuarto de agosto de 2019. Amadora puede quedarse tranquila, ya puede irse de viaje con su pareja sin tener problemas para el futuro. Yo creo que Amadora podía haberse planificado mucho antes, pidiendo, por ejemplo, un plan de pensiones privado, que es un buen complemento, y yo creo que las decisiones que he tomado me han ayudado bastante a saber lo impredecible que son las finanzas y la cantidad de decisiones que he debido tomar. Y me surgen preguntas como ¿cómo podría tener una buena vejez? ¿O cuándo deberé tomar esas decisiones? Sin más dilación, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Javier. Ahora le toca
a Eva Bautista de IES Santa Aurelia. Cuando quieras, Eva. Buenos días, soy Eva Bautista del IES Santa Aurelia de Sevilla y a continuación voy a representar mi línea de actuación durante el concurso. Te explico brevemente la situación del juego. Amadora tiene unos ahorros de 10.000 euros y como quiere hacer un viaje de 18.000 euros por su jubilación, le pide ayuda a su nieto Víctor para obtener más rentabilidad. Se plantean las siguientes cuestiones. ¿Es razonable solicitar un préstamo? ¿Cuáles opciones tiene para complementar su pensión y mantener su nivel de vida actual? ¿Le interesa la opción de una hipoteca inversa? En el primer año sabemos que la economía tiene inestabilidad internacional. Por ello, la economía española crece lo esperado. Por otro lado, Víctor hace un curso valorado en 500 euros. Por ello, le aconseja a Víctor invertir más en letras del Tesoro y en fondos de inversión conservador y diversificar en su cartera de renta variable un pequeño importe. Estas inversiones le llevan a una rentabilidad negativa porque debo haber tomado una decisión incorrecta al invertir en la cartera de renta variable. Aprendo de este error. En el segundo año llega un nuevo banco y crece la competencia. También se descubre el mayor yacimiento de gas y petróleo. Víctor gana un sorteo valorado en 1.000 euros. Le aconseja a Víctor invertir canalizando sus ahorros en letras y diversificar un mayor importe en su cartera de renta variable. Estas inversiones le llevan a una rentabilidad mayor. Ha debido ser por haber invertido bien en mi cartera de renta variable, dada la información del mercado. En el tercer año disminuye la inversión a plazo fijo en los bancos y según la EPA incrementa el empleo. Víctor decide adoptar una mascota que le lleva un gasto de 500 euros. Por ello, le aconseja a Víctor arriesgar invirtiendo solo en su cartera de renta variable, de forma diversificada. Esta inversión le lleva a una rentabilidad mayor, que aumenta la rentabilidad porque he invertido en renta variable por la inestabilidad financiera que ofrece la renta fija según se ve en la información económica. En este gráfico podemos observar que en el año 1, por los errores al invertir en la renta variable, da negativo. Y en el año 2 y 3, al haber aprendido, aumenta mucho más la rentabilidad. Como no alcanzamos anteriormente los 18.000 euros que Amadora necesita, el juego nos plantea dos tipos de préstamos. Yo le aconsejo el tipo A, que tiene mayor plazo de amortización. El interés es más alto, pero la comisión es menor y tiene la cuota de amortización inferior, por lo que es más cómoda para su pensión. Este préstamo tiene flexibilidad, equilibrio y permite la cancelación anticipada. Podría ser interesante recurrir a la hipoteca inversa, como nos plantea el juego, porque le permitiría a Amadora complementar su pensión con una cantidad de dinero determinada, sin tener que poner su vivienda en manos de una entidad financiera. Además, sus herederos podrían rescatarla. Para apoyar esta decisión, he leído varios artículos sobre este tema. En mi opinión, considero que Amadora tiene varias opciones, todas ellas variables. Dado cómo está la economía actual con la inestabilidad pandémica del COVID, lo más recomendable será mantener una posición conservadora de ahorro en un nuevo plan de pensiones. Llegado el momento de su jubilación, analizar sus ingresos y gastos para determinar si es necesario solicitar una hipoteca inversa o no. Con todo esto, quiero agradecer a los organizadores de la Olimpiada Financiera y a los ponentes de la jornada por esta iniciativa que considero enriquecedora, muy motivadora y estimulante. Muchísimas gracias, Eva. A continuación tiene la palabra Judith Fraile del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Judith, cuando quieras. Buenos días, me llamo Judith Fraile Gómez y lo primero, dar las gracias a la organización y al colegio por brindarme la oportunidad de participar en este proyecto. Poniéndonos en materia, el problema planteado es que Amadora desea realizar un viaje cuyo coste asciende a 18.000 euros y para el que solo cuenta con 10.000 en su cuenta de ahorro. De este modo debemos invertir en los siguientes productos financieros para, con las plusvalías obtenidas, financiar el viaje deseado. Primeramente, decido dejar 800 euros en la cuenta de ahorro con el objetivo de tener liquidez suficiente para sufragar los gastos cotidianos o las emergencias que puedan surgir. En lo referente a las letras y los bonos estatales, me parece una opción con un riesgo muy bajo, pero apenas nos da cabida a la obtención de rentabilidad. De este modo, en el primer año decido invertir gran parte del depósito disponible en esta opción, siendo en los 2 años siguientes
donde aumento levemente dicha cantidad. En lo referente a la imposición a plazo fijo, es una muy buena opción si nuestra intención es ahorrar el dinero que depositamos. La rentabilidad que nos ofrece es levemente mayor a la de las letras y bonos estatales y también viene acompañada de un riesgo reducido. No obstante, no tenemos plena disponibilidad del dinero que depositamos, puesto que en caso de retirada estamos expuestos a pagar las penalizaciones correspondientes. De este modo, en el primer año decido invertir en la imposición a 3 años, puesto que es la opción que más rentabilidad nos ofrece, siendo en los 2 años siguientes donde aumento dicho capital y además invierto en la imposición a 1 año. Cabe destacar que en ningún momento ordeno la retirada de ese dinero por las penalizaciones que he nombrado anteriormente. En lo referente a los fondos de inversión, es una muy buena opción para diversificar el riesgo, puesto que nos dan múltiples alternativas de inversión y donde distribuir nuestro dinero en las diferentes opciones para disminuir el riesgo de perder nuestro dinero. Las opciones vienen o calificadas de menor a mayor riesgo, siendo la opción conservadora donde deposito una mayor cuantía y en el fondo arriesgado y moderado donde invierto menos dinero. Esto en el primer año, siendo en el segundo año donde ordeno la venta de la mitad de los activos adquiridos por parte de los fondos moderado y arriesgado y en el tercer año donde ordeno la venta total de dichos activos, con el fin de ir liquidando mis inversiones a la llegada del tercer año. Finalmente, lo referente a la renta variable es una opción muy arriesgada, pero que nos da cabida a la obtención de una gran rentabilidad. De este modo, sopeso la posibilidad de perder nuestro dinero y la posibilidad de obtener un gran beneficio y decido invertir unos 250 euros en estas 3 empresas, siendo en la empresa más veterana la que nos ofrece un riesgo menor, donde invierto una cantidad mayor a la de las otras 2. Este planteamiento lo llevé a cabo en el primer año, siendo en el segundo donde ordeno la venta de la mitad de los activos adquiridos por parte de estas acciones y en el tercer año donde ordeno la venta total de los activos. El razonamiento que empleé para realizar estas acciones fue que durante la primera inversión asumí un riesgo que no estuve dispuesta a asumir en la segunda inversión y en lo referente a las acciones llevadas a venta en el tercer año, realicé dicha acción con el fin de ir liquidando todas las inversiones de forma paulatina a la llegada del tercer año y tener la mayor parte de la cantidad inicial en el depósito bancario. Obtuve una rentabilidad del 5,5% y dado que no llegué al objetivo, se me permite pedir un préstamo, una opción que a priori yo no sopesaría, puesto que al dinero que me van a prestar no le voy a sacar una rentabilidad que equilibre los intereses que voy a tener que abonar posteriormente. No obstante, me decanto por la opción del préstamo que nos ofrece una cuota más alta. El razonamiento que empleo es que Amadora ya tiene una deuda que asumir, la deuda del coche, pero el endeudamiento al que estaría sometida si asume la cuota no superaría su límite máximo de endeudamiento del 40% de sus ingresos netos. Además, esta opción nos ofrece un periodo de duración menor y la otra opción un periodo de carencia que no sería necesario. Además, puesto que el periodo de duración es menor, a la larga supone un menor importe a abonar en concepto de intereses. También sopeso la opción de recurrir a una hipoteca inversa, opción que yo tampoco recurriría, puesto que Amadora se quedaría sin patrimonio conocido. En el hipotético caso de tener que recurrir a esta opción, me decantaría por la opción temporal antes que por la vitalicia. De este modo, Amadora recibiría una cantidad mensual y se asegura de recibir el pago íntegro del valor de su hipoteca. Además, los ingresos adquiridos mensualmente no tendría que declararlos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, por lo que le supone un ingreso neto. Y finalmente, ¿qué debería de haber hecho Amadora para tener una mejor situación financiera? Bueno, pues haber hecho un presupuesto mensual mediante el que conocer la relación entre sus ingresos y sus gastos, haber elaborado un plan de pensiones mediante el cual obtener rentabilidad del dinero que va depositando durante su carrera laboral y no haber tenido que recurrir al crédito personal para comprar su coche, puesto que ahora tiene que abonar los correspondientes intereses. Muchas gracias por escucharme.
Muchísimas gracias, Judith. Pues ya hemos escuchado a la tercera participante, vamos a pasar a la cuarta, que en este caso es Marta Fernández del IES Padre Manjón. Marta, cuando quieras. Buenos días, mi nombre es Marta Fernández del Moral y soy alumna del IES Padre Manjón de Granada. En primer lugar, quiero agradecer al tribunal por poder estar aquí hoy exponiendo mi informe, el cual se divide en 3 partes. En la primera parte hablaré de mi estrategia de inversión. Bien, como era mi segunda partida, cambié totalmente mi estrategia y tuve en consideración las acciones tomadas en la anterior. En la anterior partida había invertido en bonos del Estado a pesar de la menor rentabilidad que estos productos ofrecen, pero observé que la cantidad final de dinero era muy baja y por tanto cambié mi estrategia, apostando por fondos de inversión y renta variable. Ya en el primer año tuve una rentabilidad casi del 14%, lo que indicaba que mi cambio había sido favorable. Además, cabe mencionar que tuve muy en cuenta la información económica que se me presentaba, así como los eventos personales que marcaron el ritmo de mi inversión. En el segundo año se sucedieron 2 circunstancias. En primer lugar, el sector de los seguros se puso de moda. Los precios aumentaron y era la oportunidad perfecta para invertir en la empresa aseguradora Asurex. Además, la empresa Quantum, líder en el sector tecnológico y competidora de la empresa en la que yo estaba invirtiendo, OXXO, sacó un nuevo procesador al mercado. Este hecho lo consideré negativo para en la que yo estaba invirtiendo y entonces, en vez de invertir, desinvertí todo lo que tenía. Ya en el tercer año observé una rentabilidad casi del 100%, lo que significaba que mis cambios en la cartera bursátil estaban siendo todo un éxito. Sin embargo, no todo fue positivo y hubo una bajada en la rentabilidad de los fondos de inversión. Este hecho no me preocupó, puesto que sé que son productos a medio y largo plazo que además están vinculados a los vaivenes del ciclo económico. En conclusión, la rentabilidad total de mi inversión durante los 3 años fue del 18,48%, generando un capital final de unos 11.847 euros, como podemos ver en la presentación. A continuación, se me preguntaba qué préstamo podía elegir Amadora para complementar, para poder irse de viaje. En mi caso, de unos 6.152 euros. Bien, antes de considerar cualquier opción, debemos tener en cuenta las circunstancias personales y económicas de Amadora. En primer lugar, ella es viuda. Además, cuenta con un salario bruto de unos 2.000 euros mensuales, que menos las deducciones por IRPF y las cotizaciones sociales, generaría un neto o líquido de unos 1.460 euros. Sin embargo, Amadora también tiene una deuda pendiente por el préstamo de su coche, de unos 170 euros mensuales, generando así una cantidad total de 1.290 euros al mes. Esta situación cambiaría por completo cuando se jubile 3 años después, pues ya contaría con una pensión de jubilación menor que su salario anterior de unos 1.300 euros mensuales, que tras estas deducciones antes mencionadas resultaría en una cantidad de 870 euros también mensuales. Yo he seleccionado el préstamo B por diversas razones. En primer lugar, el préstamo B cuenta con unos intereses totales más bajos debido a la duración del préstamo. Además, la diferencia entre las comisiones no es significativa. Sin embargo, ha sido la duración del préstamo el factor más importante a tener en cuenta. Bien, seleccionando el préstamo A, Amadora habría la cantidad antes calculada, 870 euros mensuales, se habría reducido a 768 euros, cantidad que me parece demasiado baja para que mantenga su nivel de vida. Así, seleccionando el préstamo B, Amadora se libraría de la deuda a los 64 años, viviendo mientras sigue laboralmente activa con 1.102 euros mensuales. Ya en la última pregunta se me pedía qué opciones tenía Amadora para complementar su pensión pública. Bien, años atrás Amadora podría haber realizado un plan de pensiones privado, también llamado PPI, que habría servido para cubrir contingencias, en este caso como su jubilación. No habiendo hecho esto, la hipoteca inversa podría ser una opción muy interesante. Habría que tener en cuenta 2 factores. En primer lugar, el valor de mercado de su casa, de unos 160.000 euros, que podría generarle una compensación económica de unos 700 euros, que más su pensión equivaldría más o menos a lo que cobraba en activo. Además, hay que tener en cuenta la edad del solicitante. La edad media la esperanza de vida media en España, femenina, es de 83 años. Ella, por tanto, tendría unos 20 años aproximadamente
para disfrutar de este producto, lo que aumenta el interés por el mismo. Sin embargo, hay que considerar también otros factores. Como sabemos, el solicitante no es el que paga la deuda, sino que serían sus herederos al fallecimiento de esta. Esto podría ser una situación incómoda, pues los herederos deberían enfrentarse a la deuda si disponen del dinero y quedarse con la casa, venderla para poder pagar la deuda progresivamente o suscribir una nueva hipoteca para poder pagársela al banco. Como hemos dicho, pues esto sería una situación muy incómoda para los herederos, pero realmente ya sería una situación totalmente ajena a Amadora, quien sí habría podido disfrutar de este producto durante la última etapa de su vida. Con esto finalizo mi intervención y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Marta, por tu intervención. Y ahora continuamos en Granada porque le toca a Beatriz García del IES Severo Ochoa. Beatriz, cuando quieras. Pues buenos días, me llamo Beatriz García Leiva y quiero contaros la historia de una chica que participó en la Olimpiada Financiera de Delfines y se llevó el mejor premio de todos, el conocimiento. Érase una vez una estudiante del IES Severo Ochoa y futura profesora de primaria y escritora que soñaba con ver publicado algún día su propio cuento. Tras 3 años participando en la Olimpiada Financiera, se hizo un hueco en la final y ayudó a una adorable pero poco previsora ancianita a invertir, buscando maximizar la rentabilidad, diversificando sus inversiones y utilizando los recursos de Delfines para lograr financiar un viaje. Así, averiguó que una subida de los tipos de interés únicamente tendría un impacto positivo en los depósitos y que la rentabilidad de los fondos y de las rentas fijas y variables bajaría, o que la aparición de un procesador cuántico accesible tendría un efecto positivo en la bolsa de valores, tal y como documentó en su informe. Como si el dinero de su abuelita se tratase, invirtió el máximo en la tecnológica Oxxo y el resto lo destinó a las fondos de inversión arriesgado y equilibrado, dejando un poquito de liquidez. ¡Qué alegría! Ese año consiguió un 2,90% de rentabilidad. El segundo año respiró tranquila. El BCE anunció una bajada de los tipos de interés, lo que repercutía positivamente en la rentabilidad de la renta variable y de los fondos de inversión, que eran los activos más rentables. La noticia de la menor contratación de depósitos no supuso un impacto significativo en los activos ya mencionados, así que decidió ir a por todas. Vendió discretos fondos equilibrados e invirtió el máximo en las 3 empresas de renta variable del videojuego, y el resto lo invirtió en el fondo arriesgado, que era muy rentable y muy diversificado. De ahí Amadora celebraron un 10,05% de rentabilidad. La llegada de un nuevo banco con depósitos más rentables no fue del interés de Bea, ya que comparativamente rentables no eran. La noticia de la sanción a las tecnológicas supuso un jarro de agua fría, porque tendría que vender la otra rentable Oxxo, pero adaptarse a morir. Así que la vendió toda para invertir más en el fondo arriesgado. Su pericia supuso un 9,57% de rentabilidad ese año y un 17,56% de rentabilidad total. Y ahora el préstamo. Y es que Amadora estaba R que R con el viaje. Bea le decía que solo tendría que pedir 6.243 euros, pero que no le parecía responsable hacerlo ahora, con el préstamo del coche por terminar de pagar y con menores ingresos. Con ayuda de un simulador, calculó que Amadora disponía de 845 euros netos anuales tras descontar el préstamo del coche, y esto antes de jubilarse. De lo que calculó que ahorraba 3.500 euros y se gastaba los otros 16.345. Con otro simulador, calculó que sus ingresos netos tras jubilarse eran de 475 euros menos. Luego añadió los datos del préstamo elegido, que era el más corto, ya que el ahorro de intereses y el plazo más breve superaba el hándicap de tener que pagar solo 85 euros más que el otro. Por último, se dio cuenta de que jubilada y pagando el préstamo del viaje y del coche, Amadora solo disponía de 1.006 euros al mes, que era un 40% menos de la cantidad a la que estaba acostumbrada. ¿Podría permitirse el viaje a Amadora? Pues manteniendo su nivel de consumo anterior, la pensión neta de Amadora, incluyendo el préstamo del coche, era solo 7 euros mayor. Menudo presupuesto le quedaba para el viaje. Si ese es un billete de Granada a muñeca. Bea pensó en la pobre ancianita y se dio cuenta de que la cantidad del préstamo del coche era bastante similar a la del préstamo del viaje. Eso es, Amadora podía esperarse los 2 años para terminar de pagar el préstamo del coche y después irse de viaje.
Por último, analizó las opciones que tenía Amadora para complementar su pensión y seguir viviendo a todo trapo. Un presupuesto personal le ayudaría a controlar sus gastos y a incrementar el ahorro. Y un plan de pensiones, preferiblemente conservador, le ayudaría a hacer crecer su dinero y le supondría una desgravación del 15%. Además, podría ir recuperando poco a poco su dinero sin que su base impositiva se disparase. Otra opción sería un PIA o utilizar su patrimonio personal. Oye, perdón, se me ha ido. Ay, ahora va al revés, espérate. Ahora, perdón, fallos de última hora. O utilizar su patrimonio personal para generar ingresos. ¿Pero y cómo lo haría? Pues con una hipoteca inversa. Amadora recibiría una cantidad que dependería según su edad, según el valor de la vivienda, según su esperanza de vida, y su heredero se haría el cargo del préstamo en caso de querer quedarse con la vivienda. En su caso, Amadora recibiría 30.780 euros del tirón, de los que podría disponer de inmediato o dejar que su nieto Víctor se lo invirtiera. Eso sí, luego la declaración de la renta se llevaría un susto. Otra opción sería recibir 120 euros al mes, y es una mejor opción para un jubilado. Pero teniendo un nieto inversor, si la renta fuera vitalicia, estaríamos en la misma. También se documentó acerca de la venta como usufructo, que consideró más ventajosa si el capital que se ofreciera fuera mayor que el de la hipoteca inversa, y descartó totalmente la venta de la vivienda, porque se imaginó a su propia abuela teniendo que mudarse de su casa a una edad tan avanzada. Había opciones mejores. Y así, Bea se quedó dormida. Soñó que inventaba un juego divertidísimo cuando ya era profesora sobre el concurso para acercar la educación financiera a los más pequeños. Soñó que llegaba a la gran final con su gran amiga María y soñó que ganaba el gran premio, el conocimiento y quizá algo más. Pero esto último lo soñaré despierta hoy, con ustedes. Muchas gracias. ¿Ya estaría? Muchísimas gracias, Beatriz. Nadie. Hemos pasado el Ecuador. Le toca el turno a Iván Fernández de Elías Fernando de los Ríos. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, es para mí un honor estar aquí en representación de mi instituto, Elías Fernández de los Ríos, y desde cuarto de la ESO, y sobre todo dar las gracias a todas aquellas fundaciones, bancos, universidades que se han unido para llevar a cabo este proyecto. Y lo primero me gustaría exponer el caso práctico de esta 12ª Olimpiada, y es que doña Amadora va a ver a su nieto Víctor, quien a su vez es un experto financiero, y le propone que quiera hacer un viaje por Europa, pero que necesita unos 18.000 euros. Y a su vez también le facilita otros datos, como la cantidad de ingresos, sus deudas, por un coche eléctrico, cuánto cobrará de jubilación, y lo más importante, le da a Víctor todo su ahorro, que son 10.000 euros, y le pide que al cabo de 3 años lo invierta de la mejor manera posible para obtener la mayor rentabilidad y de este modo poder llegar a esa cantidad de dinero. Asimismo, también le hace otras dos preguntas. La primera, ¿qué tipo de préstamo debería pedir en caso de que Víctor no consiga esos 18.000 euros? Y la tercera, a modo de conclusión, ¿qué podría haber hecho doña Amadora para poder llegar a una jubilación más holgada? Bien, la planificación previa. El primer día que tuve claro que iba a apuntarme a este concurso, le pregunté a mi profesor si me podía recomendar alguna lectura acerca del mundo financiero, del cual yo tenía cero conocimiento, y me recomendó con dos grandes tesoros. El primero, Invirtiendo a largo plazo, de García Paramé, un gran inversor español, y el segundo era La guía financiera del proyecto Dufinet. De ello saqué dos grandes lecciones. La primera es que la economía es una ciencia social y, como decía Friedrich Hayek, no es más que el conjunto de la acción humana, por lo tanto es totalmente impredecible. Y la segunda es que, sin embargo, a través de la herramienta de la observación, podríamos notar que la economía se comporta de manera cíclica, por lo que, de aquí la foto de la diana, mi principal estrategia en el concurso sería hallar en qué etapa del ciclo estoy para desarrollar una estrategia de inversión adecuada. El primer año. En el primer año, bajo el principio de la diversificación, intenté comprar un poco de todo. Principalmente me senté en un par de letras del Tesoro y bonos del Estado a 3 años, que es cuando me daban mayor rentabilidad. Sin embargo, en cuanto a la renta variable, aquí donde se encuentra la esencia del juego. Y es que me saltaron dos noticias. La primera acerca de que la tasa de paro en España está por bajo histórico y la segunda era que el Banco Central Europeo había recortado los tipos de intereses. Esto me indicó que estaba en la final de un ciclo económico en expansión, por lo que, siguiendo los consejos de Paramé, decidí comprar poco en acciones del servicio financiero
sobre todo teniendo en mente la crisis financiera de 2008, con la quiebra del banco americano Lehman Brothers. Así que invertir más en la empresa OXXO de desarrollo e innovación y en la empresa de extracciones de materias primas. El segundo año ocurrió lo que ya había predicho, y es que la economía entró en desaceleración, por lo que decidí comprar letras del Tesoro a un año para que el siguiente año, cuando las acciones estuviesen baratas, poder tener la máxima liquidez posible, para así comprar las máximas acciones. Además, vendí todas las acciones que tenía de la empresa financiera Surex. Sin embargo, no pude vender todas debido a su tasa de cancelación. Y me centré en invertir en la empresa de extracción de materias primas, debido a su tradicional carácter defensivo, que me darían menores pérdidas. El tercer año me saltaron dos noticias, la cual me indicaba que la economía ya había entrado en un periodo de recuperación económica. Así que, como aquel que dice, me entraron las vacas flacas, ya que todas las acciones tenían un precio muy por debajo de su valor real del mercado, debido a que habían sido barridas por un pánico de venta colectivo. Así que me decidí a comprarlas. Y esta es mi parte favorita del concurso, debido a que me metí tanto en el rol de inversor que al principio yo tenía planificado lo que iba a hacer año por año y en el tercero ponía en mayúscula, invertir en arriesgado, que da más rentabilidad, pero sin embargo, como aquel que dice, estuve más nervioso, tuve miedo y no invertí tanto como desearía. Pero aún así logré una rentabilidad del 20,71% y una rentabilidad global de los 3 años de un 14,71%, que considero un retorno sobre el capital empleado muy alto. En cuanto al préstamo, me gustaría transmitirme a la página 345 de la guía financiera de UFINET, donde se nos dan 3 importantes preguntas. Las primeras 2 ya están respondidas por el caso práctico, así que me centraré en la tercera y es, ¿qué cantidad de mi ingreso puedo destinar mensualmente al pago del préstamo? Y es que ya se nos menciona que doña Amadora ya tiene una deuda de 2.000 euros al año en su coche eléctrico, por lo que considero apropiado elegir el tipo de préstamo A. ¿Por qué? Principalmente porque tiene un periodo de pago de 6 años. Y de 6 años, lo que aunque tenga que pagarme intereses, le dará mayor agilidad. En cuanto a la vida post-jubilación, principalmente veo 2 formas en las que doña Amadora podría obtener dinero. La primera es alquilando una propiedad que no esté usando, como podría ser una habitación vacía que no use, sobre todo ahora que está viuda y seguramente don Joaquín tenga su propia casa, o los importes recibidos por un plan de pensiones que puedan complementar su jubilación. Respecto a la hipoteca inversa, si cogerla o no, ya que he sido un poco subjetivo y es que he tenido el privilegio de pasar gran parte de mi infancia con mi abuelo y yo traté a doña Amadora como si fueran ellos y le dije lo mismo que le digo. Tú, que ya tienes la vida hecha, que tus nietos tienen su propia casa y no dependen de ti, contrata una hipoteca inversa y vete para allá a vivir mundo, ve a Europa y a bailar con Joaquín, como pone en esta foto. Y ya a modo de conclusión, en respuesta a la pregunta de doña Amadora de qué podría haber hecho en su juventud para poder tener una mejor pensión pública, tenemos esta frase del gran inversor americano Warren Buffett, y donde me gustaría resaltar que lo más importante es ahorrar. Y es que ahorrar, sobre todo, como decía Mises, es la base de la prosperidad. Y hasta aquí. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Iván. Y ahora le toca a María Denis del IES Ochoa de Granada. María, cuando quieras. Hola, buenos días, me llamo María Denis Martín y voy a hacer una presentación perfecta y muy rigurosa. A continuación, ¿qué no se pasa? ¿Qué? Hola María, soy tu yo del futuro. Vengo a avisarte que con esa presentación tan aburrida que harás, no ganarás el concurso. Tienes que presentar con el corazón. Que se note lo mucho que te gusta la economía. Que se note que llevas 3 años participando en el concurso. Eso haré. ¡Tú puedes! ¡Suerte! Muchas gracias. Pues ante esto haré una presentación desde el corazón. En primer lugar, me gustaría decir que en todo momento he intentado obtener la máxima rentabilidad teniendo en cuenta que la coyuntura va cambiando y que tengo conocimiento de otros años, ya que llevo participando en este concurso 3 años. El primer año, la primera noticia me decía que el Banco Central Europeo sube los tipos de interés. Esto es una muy buena noticia para los depósitos, pero para los fondos de la renta variable no era tanto. Además, también me decían que subían los aranceles al carbón y al aluminio, por lo que en Metalinor ni se me pensaba invertir. Aunque para las letras y bonos del Estado era buena noticia, pero lo que yo quería era rentabilidad.
Así que decidí dejar liquidez en la cuenta y invertir todo lo posible en el arriesgado y en el equilibrado, y de esta forma diversificar el riesgo y obtener una gran rentabilidad. Y con lo que me sobró lo dejé en un depósito bancario a un año, obteniendo así una rentabilidad de 2,76%. El segundo año no fue tan bueno. La primera noticia me decía que hubo un escándalo de las tecnologías, por lo que invertir en Oxo era inimaginable. Y los fondos que invertían en tecnológica también iban a ir mal. Sin embargo, me decían que el Banco Central Europeo baja los tipos de interés. Esta es muy buena noticia para la renta variable y para los fondos. Y como lo que yo quiero es rentabilidad, decidí dejar liquidez en la cuenta corriente e invertir en Metalinor y en Assurance. Y un poco en el fondo arriesgado, aunque tuve que vender lo que tenía equilibrado para poder tener liquidez para invertir en el resto de activos. De esta forma tuve una rentabilidad del 5,82%. Ya en el tercer año tuve buenas noticias y me dijeron que el procesador cuántico era asequible, por lo que yo iba a ir a invertir a Oxo a tope. Y la segunda noticia también era muy buena y me decían que iba a ir bien en la industria siderúrgica, por lo que tenía que ir también a fondo a por Metalinor. Así que las decisiones que tuve fue dejar liquidez en la cuenta corriente e invertir en Metalinor y en Oxo, y dejar lo que ya tenía invertido en Asure. De esta forma tuve la rentabilidad de 5,76%, que fue fantástico, porque de los 10.000 euros que yo tenía en un principio, obtuve una rentabilidad del 19,98%, y de esta forma solo tenía que pedir un préstamo de 6.000 euros. Pero, ¿por qué decidí pedir el préstamo a corto plazo? Porque el tipo de interés era más bajo que el de a largo plazo. Los intereses eran un tercio del otro, de los 300 euros que tenía que pagar de intereses con este préstamo a los 1.000 que tenía que pagar con el otro. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es que terminó antes de pagarlo, y solo le supone a Amadora 80 euros más al mes, que para ella no es una cantidad muy alta. Pero, ¿puede permitirse Amadora el préstamo? Sí. Yo, al participar en años anteriores, sé que en 2019 Amadora le dejó a Víctor 20.000 euros, y he supuesto que 3.000 los dejó en el banco, por lo que de los 10.000 euros que tiene en el banco, si tenía ahorrado 3.000, en estos últimos 2 años ha ahorrado 7.000 euros, por lo que tiene una capacidad de ahorro de 3.500 euros al año. Perdón. Por lo que durante estos 3 años de inversiones, Amadora consiguió 3.500 euros, porque suponemos que no ha ido invirtiendo el dinero y que lo ha estado ahorrando. Perdón. Amadora puede permitirse entonces el viaje, porque si el viaje cuesta 6.000 euros y tiene un ahorro de 10.000 y un ingreso suficiente, es obvio que puede permitirse el viaje. Con respecto a los complementos de pensión, con respecto a la pensión pública, tiene una reducción ahora bastante alta de la pensión. Antes cobraba mensualmente 1.820 euros y ahora 455 euros menos que antes, aunque hay que tener en cuenta que tiene 2 préstamos y que a medida que se vaya cancelando cada préstamo podrá ir disponiendo de más dinero hasta llegar a esos 1.365. ¿Qué posibilidades tiene para complementar su pensión pública? Abrir un plan de pensiones. Esto tiene una gran desventaja. Puede ir metiendo el dinero cuando ella le da la gana, puede desgravar Hacienda, y yo personalmente le recomendaría abrir uno conservador, en particular un uniplan a renta fija a largo plazo. También tiene la posibilidad de pedir una hipoteca inversa, ya que el perfil que tiene Amadora es perfecto para pedir una hipoteca inversa. Es una mujer mayor de 65 años y además tiene en su poder una propiedad. ¿Qué ventajas tiene la hipoteca inversa? Que puede conseguir ingresos de forma flexible, ya sea del tirón o pago a pago. Y también conserva su propiedad permanente. ¿Qué otras posibilidades tiene? Puede reducir su consumo y de esta forma el dinero que se ahorre, invertirlo. O bien puede contratar un PIAS o un Unit Linker o tener una vivienda pensión. También está la opción de vender su casa, pero no es tan buena como las demás. Y para concluir, me encantaría presentar mi propuesta didáctica, que es una en FIOCA, con la que he podido repasar todos los conceptos aprendidos con mis compañeros.
Muchas gracias y espero que os haya gustado la presentación. Muchas gracias, María. Ahora es el turno de Lucía Sanz, del IES Alejandría. Buenos días, mi nombre es Lucía Sanz y soy una de las representantes del IES Alejandría y Tordesillas Valladolid. Me gustaría dar las gracias a la organización de UFINET por darnos la oportunidad de participar en la Olimpiada Financiera y compartir esta experiencia con el resto de mis compañeros. Les voy a contar lo que me pasó hace unas semanas. Resulta que tenía un examen de economía y como estaba un poco agobiada, llamé a mi amigo Víctor, que es un experto en finanzas. Víctor me tranquilizó y me propuso repasar el temario, analizando cómo había ayudado a su abuela Amadora a organizar sus finanzas personales. Hace 3 años, su abuela estaba planeando ya su jubilación, que deseaba empezar con un bonito viaje por Europa junto con su nueva pareja. Pero esto le supondría un gasto de 18.000 euros. Pero al solo contar con 10.000 euros ahorrados, necesitaba invertir ese dinero para obtener la mayor rentabilidad posible y así poder pagar el viaje. Decidió confiar en Víctor para este cometido. Y así fueron las cosas. El primer año, Víctor me comentó que la información económica era positiva. Con esta situación, Víctor me indicó que lo razonable era asumir algo de riesgo para obtener la mayor rentabilidad. Invirtió en fondos arriesgados y equilibrados, así como las 3 acciones disponibles, especialmente en Metalinor, por las noticias positivas del sector siderúrgico. Analizando los resultados, las decisiones fueron acertadas, con una rentabilidad final del 4,70%, incluso teniendo en cuenta que Víctor se permitió un pequeño lujo, al gastarse 500 euros en un viaje en tren con sus amigos. El segundo año, la información no era mala, pero ciertas tensiones a nivel internacional hicieron que Víctor fuera más precavido. Me comentó que decidió reducir ligeramente su posición en Asurex y Oxo, pero manteniendo el resto de su cartera. Estas decisiones, el año no fue malo, aunque la sustitución de su equipo de música por uno nuevo le hizo acabar con una ligera pérdida de su capital. El tercer año, la información económica era más preocupante. Hubo un cierto estancamiento económico y Víctor me comentó que tuvo dudas, pero decidió aumentar su posición en fondos arriesgados y equilibrados, ya que ofrecen siempre una buena diversificación. También mantuvo su posición en la mayoría de acciones, salvo en Metalinor, porque había una información muy concreta que invitaba a salir del sector. La estrategia fue un éxito, ya que los fondos se comportaron positivamente y compensaron la pérdida generada a las acciones. Además, Víctor obtuvo un premio de 1.000 euros y con todo ello la rentabilidad del año fue del 10,20%. En el balance de los 3 años, los 10.000 euros con los que contaba Amadora se convirtieron en más de 11.400, con una rentabilidad del 14,63%. Haciendo memoria, Amadora necesitaba 18.000 euros para su viaje, por lo que todavía necesitaba algo más de 6.500. ¿Cómo conseguiría este dinero? Víctor me dijo que había 2 opciones de préstamo. El tipo A, con un plazo de 6 años y unos intereses del 5,25%. Y el tipo B, con un plazo de 3 años y unos intereses del 4%. ¿Cuál elegir? Le dije a Víctor que yo elegiría el tipo B, ya que aunque la cuota mensual es algo mayor, en solo 3 años tendría pagado el préstamo y se ahorraría muchos intereses. Víctor, para ponerme en un aprieto y ver si había preparado el examen, me preguntó si sabía qué era una hipoteca inversa y, por supuesto, lo había estudiado bien. Le conté que era un tipo de préstamo en el que la entidad bancaria abona una renta al cliente a cambio de que éste ofrezca su vivienda como garantía, no teniendo que devolver el dinero hasta su fallecimiento y, por tanto, haciéndose responsable los herederos. Una vez comprobado que dominaba este tema, me preguntó si podría ser un buen producto para su abuela. Después de pensarlo un poco, le dije a Víctor que sí, ya que le permitía obtener liquidez rápida de su vivienda y así poder pagar el viaje sin tener que asumir préstamos a corto plazo. Por último, Víctor me preguntó qué podría haber hecho su abuela para llegar a la jubilación con más ahorros. También había estudiado este tema y le recomendé un plan de pensiones, ya que de manera voluntaria y con carácter privado le hubiera permitido ir ahorrando a lo largo de su vida. Cogí la calculadora y le envié una pequeña simulación. Si hubiera ingresado tan solo 20 euros mensuales durante 40 años, podría disponer de un capital de más de 18.000 euros, por lo que hubiera podido pagar el viaje sin necesidad de ningún préstamo. Habiendo comprobado a Víctor que estaba bien preparada para el examen, me quedé más tranquila y nos despedimos.
aún me quedé pensando un rato sobre la curiosa historia de su abuela Amadora. Con esto termino mi exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Pues ahora ha llegado el turno de Gabriela Alcántara, del Colegio Internacional SEC Alborán. Bueno, buenos días. Mi nombre es Gabriela Alcántara y antes de comenzar me gustaría darle las gracias a la Fundación Unicaja, a los organizadores de la Olimpiada Financiera, a los miembros del jurado y por supuesto a mi colegio y profesora por brindarme esta magnífica oportunidad. Antes de nada, me gustaría decir que me convertiré en amadora y que atenderé desde el salón de mi casa y le pediré consejo a mi nieto Víctor, que es un experto en educación financiera, para cómo voy a repartir esos 10.000 euros entre años para poder conseguir la máxima rentabilidad. Bueno, en el primer año lo que hice fue que la mayor cantidad de dinero la invertí en la renta variable, ya que al ser grandes empresas que cotizan en bolsa, pues he arriesgado invertir sin tener un conocimiento previo de esta empresa y de ahí las pérdidas que obtuve. Luego, la menor cantidad de dinero la invertí en la imposición a plazo fijo, ya que es entregar una cantidad determinada de dinero al banco para que nos lo guarde con unos intereses que nos va a generar. Entonces tuve unas pérdidas que para nada esperaba. El mayor por ciento de los beneficios me lo dio los fondos de inversión, que aun corriendo el riesgo de poder perder lo invertido, resulta que no ha dado una mayor rentabilidad que donde pensaba que era más seguro. Mi mayor sorpresa de este primer año fue que los bonos del Estado no me dio el beneficio esperado, ya que pensaba que al ser valores totalmente seguros, pues me iba a proporcionar más ganancias. Concluyendo este primer año, tuve unas pérdidas del 5,56%. Luego, en el segundo año, pues lo que hice fue intentar arriesgar menos dinero. La mayor cantidad la puse en los fondos de inversión, ya que vi que el primer año pues sí que me daba beneficios. Entonces repetí la técnica, solo que este año invertí más dinero, ya que vi que sí que notaba rentabilidad. Luego, la menor cantidad de dinero la invertí en la imposición a plazo fijo, que tuve pérdidas no esperadas, ya que invertí más dinero que en el primer año. El mayor por ciento de los beneficios, como podemos ver, nos lo dio fondos de inversión, al igual que el primer año nos ha dado más beneficios que donde pensaba que era más seguro. Esta inversión, en general, hizo que, a pesar de no terminar con un saldo positivo, mejore la situación del año anterior y me animó a seguir por la misma línea. Ya estamos en el último año y es la última oportunidad para poder obtener una rentabilidad mayor. La decisión que he tomado en este año fue invertir la mayor cantidad en los fondos de inversión y en la renta variable. Seguí por la línea del primer y segundo año y esto hizo que tuviera unas ganancias mayores que los 2 años anteriores. Por tanto, poner la mayor cantidad de dinero en la renta variable y en los fondos de inversión ha sido la mejor decisión, ya que son las dos alternativas que, además de recuperar lo que he perdido, pues he obtenido más ganancias, una ganancia del 19,33%. Finalmente, bueno, obtuve una cantidad de dinero de 10.878 euros. Por tanto, para llegar a esos 18.000 euros que necesitamos, nos harían falta una cantidad de 7.121,78 euros. Por tanto, nos daba la opción de elegir un préstamo, el préstamo tipo A y el préstamo tipo B. El préstamo tipo A tenía un plazo y un tipo de interés mayor que el tipo B, siendo el plazo de 6 años y de 3 años respectivamente. Luego la carencia, que es lo que está disponible al inicio de un préstamo, cuando el cliente puede estar más ahogado económicamente, es mayor la carencia del préstamo tipo A que la del tipo B. Y por último, la comisión y la cuota anual, que es lo que vamos a pagar cada año, era mayor la del tipo B que la del tipo A. Por tanto, ¿qué préstamo he elegido? Para conseguir el dinero que me falta, dispongo de dos tipos de préstamos. Por un lado, el préstamo tipo A y por otro, el préstamo tipo B. Lo que he hecho para escoger un préstamo u otro ha sido multiplicar el plazo en el que vamos a tener que pagar el préstamo por la cuota anual, que es lo que vamos a tener que pagar cada año. El tipo A tenía un plazo mayor, de 6 años, y entonces lo he multiplicado por su cuota anual. Y he hecho lo mismo con el préstamo tipo B, multiplicar su plazo, en este caso de 3 años, por la cuota anual. Finalmente, el tipo A nos ha dado una cantidad de 8.570,88 euros y el tipo B nos ha dado una cantidad de 7.795,11 euros. De esta manera, lo que he hecho es saber cuál de los dos préstamos me va a salir más rentable.
elijo el préstamo tipo A, voy a ser mucho más mayor y no me interesa para nada. Ahora estoy en la flor de la vida y en cambio, si elijo el B, voy a tardar menos tiempo en pagarlo y voy a poder irme de viaje cuanto antes. Por tanto, elijo el préstamo B. Para conseguir el dinero. Bueno, pues voy a llamar a Joaquín para decirle que nos vamos de viaje y bueno, espero que le haya gustado y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gabriela. Pues vamos a comenzar con la última intervención. Es la de Jessica Modroño, del IES Alejandría. Cuando quieras, Jessica. Buenos días, mi nombre es Jessica Moneño Carrasco y soy una de las representantes del IES Alejandría de Tordesillas, Valladolid. Antes de empezar, me gustaría agradecer a los organizadores de la Olimpiada Financiera por darnos la oportunidad de conocer el mundo de las finanzas de una manera tan práctica y divertida. Y sin más dilación, voy a exponer el supuesto en el que hemos estado trabajando. Resulta que Amadora es la abuela de mi amigo Víctor y como se iba a jubilar dentro de 3 años, quería que Víctor la aconsejara sobre sus finanzas. En principio parecía tenerlo todo controlado. Iba a recibir una pensión de 1.300 euros y tenía 10.000 euros ahorrados, lo suficiente para llevar una vida tranquila. Pero la abuela guardaba una sorpresa. Y es que se había enamorado y quería realizar el viaje de sus sueños. Y ya sabemos que a veces los sueños son caros. En este caso, 18.000 euros. ¿Cómo conseguiría pagarlo? Víctor me llamó y me ofreció colaborar con él para diseñar un plan de inversión. Y por supuesto, acepté el reto. El primer año, la información económica que teníamos era positiva e invitaba a asumir ciertos riesgos. Decidimos cargar al máximo nuestros fondos de inversión, equilibrado y arriesgado. También apostamos por las acciones, salvo las de Oxo, ya que había una información muy concreta que la afectaba negativamente. Nuestra estrategia fue un éxito, con una rentabilidad del 17,64%, aunque también hay que admitir que tuvimos algo de suerte, ya que Víctor ganó 1.000 euros en un concurso de cocina. El segundo año las noticias indicaban un cierto estancamiento económico. Decidimos reducir nuestra posición en el fondo arriesgado y aumentar en el equilibrado. Vendimos nuestras acciones en Azures, pero reforzamos nuestra posición en Metalino, cuyo sector tiene menor volatilidad. Por si fuera poco, Víctor tuvo que reparar su violín con un coste de 500 euros. Este último hecho nos hizo terminar con unas pérdidas del 4,13%, pero al menos salvamos el año. El tercer año recibimos con alegría las buenas noticias económicas. Víctor y yo sabíamos que era el momento de invertir. Elevamos nuestra participación en el fondo arriesgado y ampliamos nuestra cartera de acciones. Estas decisiones nos ofrecieron una rentabilidad del 8,35%, incluso teniendo en cuenta los 500 euros que Víctor se gastó en su mascota. Sin duda, estábamos muy contentos de los resultados obtenidos. La rentabilidad final fue del 22,42%. Pero, claro, cuando se lo comentamos a Amadora, nos recordó que aún quedaban casi 6.000 euros para los 18.000 del viaje. Decidimos que lo mejor sería solicitar un préstamo al consumo. Entre las dos opciones planteadas, le aconsejamos el préstamo tipo B, ya que pagaría muchos menos intereses. Es cierto que al pagarlo en un menor plazo, el esfuerzo mensual sería mayor, pero consideramos que merece la pena, porque solo serían 3 años y los intereses ahorrados son muchos. Con estos consejos, Amadora estaba encantada, pero nos comentó que había oído hablar de la hipoteca inversa como una manera de complementar su pensión. Víctor y yo conocíamos bien ese producto. Se basa en el pago de una renta a cambio de la asunción de una deuda, que toma como garantía la vivienda en propiedad. Tiene la gran ventaja de que el capital y los intereses no se devuelven hasta el fallecimiento del titular. Sería aconsejable para personas mayores que necesiten el dinero para una residencia o cuidadores, ya que les permite obtener liquidez de su propiedad inmobiliaria. Este no sería el caso actual de Amadora, que con su pensión y ajustándose un poco el cinturón podrá vivir bien y sin necesidad de generar una deuda a su familia. Convencida, Amadora aún nos planteó una pregunta, más bien un lamento, y es el de no haber sido más ahorradora a lo largo de su vida.
Le hablamos de diferentes posibilidades de ahorro a largo plazo, como los planes de pensiones y los seguros de ahorro. Por ejemplo, si hubiera empezado a invertir 50 euros al mes desde los 25 años, hubiera llegado a la jubilación con un capital de más de 40.000 euros. Amadora nos agradeció todos los consejos y nos animó a concienciar a los jóvenes de la importancia del ahorro y de la cultura financiera en nuestras vidas. Más tranquila, Amadora se marchó a su casa y nosotros celebramos haberle ayudado. Con esto termino mi exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Bueno, pues hasta aquí las 10 exposiciones. Daros la enhorabuena a todos por las exposiciones. Lo peor ha pasado. Así que ya solo queda esperar la deliberación del jurado. Miembros del jurado, vamos a pasar a una sala de deliberación. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Y chicos, ya sé que estáis muy nerviosos, queréis todos saber el resultado, pero vais a tener que esperar un poquito más. Antes de dar el resultado final, vamos a escuchar unas intervenciones. Va a comenzar don José Manuel Domínguez, que es el director del proyecto Dufinet. José Manuel, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, María del Mar. Yo quería comenzar expresando en nombre del equipo de trabajo de Dufinet nuestro agradecimiento a todas las personas que han participado y han hecho posible esta 12ª edición de la Olimpiada Financiera de Dufinet. Al igual que el año pasado, no hemos tenido más remedio que adaptarnos a las especiales circunstancias que estamos viviendo y hemos optado por este entorno telemático, que tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes también. Nos ha privado del contacto directo y de la interacción, que yo creo que sobre todo en eventos de esta naturaleza es sumamente importante, pero al menos hemos podido llevar a cabo, al igual que el año pasado, me parece que fue hoy, el día 25, cuando celebramos la fase final de la Olimpiada. Agradecimiento que lo hacemos extensivo a todos los alumnos que han participado en las distintas fases de la Olimpiada, a los centros y a los profesores, a los miembros del equipo de trabajo de Dufinet, por supuesto a los integrantes del jurado y de manera también muy especial a las instituciones que respaldan el proyecto y que hacen posible que podamos seguir manteniéndolo, como son CECA Funca, la Fundación Unicaja y Unicaja Banco. Como responsable del proyecto Dufinet, pues no puedo dejar de expresar la satisfacción por constatar la consolidación de nuestro proyecto, a pesar de tener ya un largo recorrido que se remonta al verano de 2005, es decir, hace ya 16 años, seguimos empleando la denominación, el concepto proyecto, porque queremos que sea algo vivo y en constante revisión. A pesar de todo este tiempo transcurrido, ya 16 años, pues también es satisfactorio constatar que seguimos manteniendo la esencia de nuestro proyecto como un proyecto colaborativo y altruista que ya está, yo creo que extendido en toda la geografía española, y prueba de ello es la diversidad geográfica de los alumnos que han participado en esta Olimpiada, y también tenemos mucha conexión y relación con personas, sobre todo de Hispanoamérica. Uno de los ejes esenciales de nuestro proyecto de educación financiera es la educación financiera para jóvenes, haciendo especial énfasis en los estudiantes de educación secundaria, y por eso pusimos en marcha y comenzaron en el año 2009 la jornada de educación financiera para jóvenes, y como complemento establecimos la celebración de la Olimpiada financiera. El objetivo de la Olimpiada Financiera es estimular una mayor implicación de los estudiantes en el aprendizaje financiero a través de la puesta en práctica de los conocimientos. Yo creo que es algo que queda patente simplemente viendo los trabajos que se han realizado y las magníficas exposiciones que han tenido lugar en el día de hoy. En cierta medida, nuestro planteamiento, nuestro enfoque guarda algunas similitudes con el enfoque PISA de la OCDE. Es decir, lo que nosotros pretendemos no es que se repitan conocimientos que los estudiantes pueden ir acumulando, sino que puedan desarrollar competencias que les permitan desenvolverse en entornos distintos, en entornos reales, y yo creo que eso se ha puesto de manifiesto en las presentaciones que se han llevado a cabo. En definitiva, yo creo que es muy importante utilizar la educación financiera para construir pensamiento, pensar críticamente y ser capaces de enfrentarse a distintas situaciones.
ya para finalizar, también en relación con la OCDE, en el informe, las conclusiones del informe PISA del año 2018, se reflejaba que hay una serie de materias que, según la OCDE, juegan un papel clave para poder desenvolverse en la sociedad actual. Y entre esas materias, justamente en todos los de máxima relevancia, figura la cultura financiera. Yo, para finalizar, ya definitivamente sí quería expresar mi enhorabuena a los finalistas y a todos los que han sido premiados, que ahora se conocerá. Lamentar que no se haya podido hacer extensivo el premio todo. Yo creo que las decisiones son sumamente difíciles, es cuestión de matices, pero sí se trata de elegir y otorgar los premios por pequeños detalles, pues hay que adoptar alguna elección que siempre conlleva un coste de oportunidad. Esas personas que no obtienen el premio, aunque se lo pueden merecer, yo creo que así en igualdad de condiciones. Espero que todos los que habéis participado y otras personas que también no han llegado a la final, pues podáis seguir desarrollando las competencias en materia financiera, os dediquéis o no al mundo de la finanza. Yo creo que demostráis unas grandes habilidades y esperamos que podáis utilizarlas en el futuro en beneficio propio de vuestra familia, y creo que también esas cosas que tenéis sería muy importante que pudierais proyectarlas en beneficio de la colectividad. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Ahora tiene la palabra don Sergio Corral, director general de la Fundación Unicaja. Sergio, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, María del Mar. Antes de empezar, pues saludar a todos, al director del proyecto Edufinet, a los miembros del grupo Edufinet, a los miembros del jurado, a vosotros alumnos, a vuestros profesores. Para nosotros es yo diría, una de las experiencias más gratas que tenemos a lo largo del curso escolar. Sabéis que como proyecto Edufinet muchas de las actuaciones o la línea estratégica del proyecto la hacemos coincidir con el curso. Yo creo y coincido con todos de que esta es una experiencia que nos satisface a todos. Yo comentaros de que dentro de las deliberaciones yo había copiado aquí algunas expresiones de los miembros del jurado, que es una experiencia grata, que ha sido magníficas exposiciones, alto nivel. Destacan las actitudes por la alta calidad de los trabajos o la capacidad oratoria vuestra. Yo creo que eso ya en sí mismo para vosotros tiene que ser una satisfacción, para nosotros lo es. Dentro de esa formación, para nosotros considerábamos esencial lo que es la formación en temas financieros. Como ha dicho el director del proyecto, es un proyecto que surge ya en el año 2005. Ya en sí mismo es un rara avis, es decir, en un mundo tan cambiante como el que se ha dicho, que un proyecto tenga una duración de tantos años, yo creo que es consecuencia de la importancia de la formación en finanzas. Yo creo que no se ha puesto en cuestión esta aseveración, sino que a lo largo del tiempo la importancia de la formación de las personas y de los jóvenes ha ido cobrando mayor peso dentro de los programas educativos de las distintas instituciones. Como decía el director del proyecto, el razonamiento en finanzas o la comprensión de sus variables es uno de los objetivos del proyecto. Sabéis que dentro del proyecto Edufinet, esta parte de la Olimpiada y de la jornada está dentro del portal de jóvenes Edufinet. El proyecto principal de esta línea estratégica es la jornada, pero nosotros siempre queríamos que nosotros no fuéramos a dar una sesión a un determinado instituto y ya está, sino que con base a esos conocimientos y a esas inquietudes que pretendíamos despertar, pues que los alumnos que quisieran pudieran continuar reflexionando acerca de estas variables, de estos conocimientos mediante las Olimpiadas. Estas Olimpiadas, ya también hemos escuchado que hay algunos de vosotros que no es la primera vez que participáis, lo que pretende es la aplicación de esos conocimientos que adquirís durante las sesiones en un mundo o en un caso práctico lo más cercano a la realidad. Yo creo que tenemos que estar muy satisfechos del resultado de vuestro trabajo, de vuestra implicación. Yo desde el punto de representación que ostento, yo simplemente mostraros mi gratitud por vuestro esfuerzo, por vuestro trabajo, agradecerle también a vuestros profesores que os hayan incentivado a participar, que os hayan ayudado a hacer este trabajo
Y para nosotros yo creo que este trabajo vuestro y esta participación nos sirve de estímulo para poder continuar trabajando en el futuro en esa mejora o en aportar ese granito de arena en la mejora de la educación financiera. Muchas gracias a todos. Gracias, don Sergio. Para finalizar, vamos a acabar con la intervención de don José María López, responsable de RSC de Unicaja Banco. José María, cuando quieras. Gracias, María del Mar. Soy el último que interviene justo antes de que se den los resultados, con lo cual voy a ser muy rápido. Simplemente, en nombre de Unicaja Banco, pues tengo que reconocer el esfuerzo de los alumnos y de sus profesores, porque ya, como se ha comentado anteriormente, la calidad de los trabajos y las exposiciones ha sido muy alta. Quiero destacar el papel de los profesores, que también lo ha comentado Sergio Corral hace un momento. Quien tiene un buen profesor o un buen maestro en la escuela, en la universidad o en la empresa tiene un tesoro. De modo que como alumnos también os digo que reconozcáis ese esfuerzo, y a los profesores pues os animo a seguir desarrollando esta tarea, porque al final, en buena medida, lo que hemos podido ver hoy es, por supuesto, esfuerzo de los alumnos, pero también de sus maestros. También un reconocimiento a todas las instituciones, buena parte de ellas, del sector de la educación, que han participado en esta sesión y en general con EduFinet. Por ir concretando, claro, también la dificultad que nos hemos encontrado con el desarrollo online. Si ya el mundo financiero y económico es complejo de por sí, a pesar de que alguien como Jessica ha dicho que puede ser divertido, me alegro también de que las finanzas y la economía se vean como algo divertido, porque creo que además de necesarias, realmente lo son. Como digo, si por todo esto además les tenemos que sumar la dificultad de, por la pandemia, tener que desarrollar tanto las jornadas como la Olimpiada en formato online, qué duda cabe de que el esfuerzo ha sido doble, de modo que solamente por eso tengo que daros la enhorabuena con más intensidad todavía. En lo que respecta a Unicaja Banco, nuestro banco está comprometido desde hace años con la educación financiera, con la educación en general y, por supuesto, con la inclusión financiera. Desde el punto de vista de los productos financieros, desplegamos todos nuestros esfuerzos para que estos productos sean adecuados a las expectativas de nuestros clientes. Hago hincapié en algo que ya está ocurriendo, como son los productos financieros sostenibles, que tienen que ver con los factores ambientales, sociales y de gobernanza, que creo que en próximas ediciones de estas jornadas y de esta Olimpiada tendremos que prestar más atención a ello. Y además de este compromiso del banco también, desde el punto de vista de la inclusión financiera, creo que es prioritario, y si lo hacemos, dirigirnos a colectivos especialmente necesitados de un tratamiento diferenciado, y qué duda cabe que entre estos colectivos se encuentra el de los más jóvenes, vuestro colectivo, que no es que seáis el futuro. Yo creo que también esto cansa y realmente soy el futuro más inmediato, con lo cual eso también tiene que orientar nuestra actividad desde el punto de vista de nuestra actividad académica. Termino. Espero que la experiencia, el contacto con EduFinet, a pesar de la frialdad de que haya sido todo en formato online, haya sido enriquecedor. Espero que todos podamos recuperar la libertad pronto. No me atrevo a decir que estoy convencido de que el año que viene las jornadas y la Olimpiada van a ser en formato presencial, pero ojalá así sea. Lo que sí os digo es que las puertas de EduFinet las tenéis abiertas en todo momento en cuanto ello sea posible. Así que nada más, muchas gracias y quien tenga que decir los resultados, pues tiene la palabra. Gracias, José María. Pues la que tiene que decir los resultados soy yo. ¿Qué? ¿Digo ya el resultado o no? A ver, tercer clasificado ha sido María Denise Martín del IES Severo Ochoa, de Granada. Enhorabuena, María. Segunda clasificada, Jessica Modroño Carrasco, del IES Alejandría de Tordesillas, Valladolid. Ganadora, y ahí ya tenéis una pista de esta 12ª Olimpiada Financiera, ha sido Beatriz García del IES Severo Ochoa. Además de estos 3 ganadores, y debido a la calidad de los trabajos presentados, el jurado asimismo ha determinado conceder 3 accessit a Iván Fernández, del IES Fernando de los Ríos,
a Judith Fraile, del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, y a Marta Fernández del Moral, del IES Padre Manjón. Enhorabuena a todos los premiados. Muchísimas gracias por vuestra participación. Gracias al jurado por haber intervenido y tomado esta difícil decisión. Y emplazaros a la 13ª Olimpiada Financiera, que será ya a partir del mes de octubre. Muchísimas gracias. De nuevo, enhorabuena a los premiados y hasta la próxima.